Muy buenas noches, estimadas participantes, estimadas tías. Vamos a trabajar el día de hoy con Microsoft Excel. Y Excel tiene una característica, al igual que Word, más o menos. Vamos a iniciar también desde el botón inicio. Al hacer clic en el botón inicio aparecen todas las opciones. Puede ser que aquí ya esté Excel, pero si no estuviera, simplemente presiono EXC Excel y se me va a abrir automáticamente Excel. Voy a silenciarles, por favor, ¿sí? En la pantalla principal de Excel, la primera vez que, bueno, cuando entramos a hacer un nuevo trabajo, estoy viendo sus trabajos de PowerPoint muy bonitos, parecen estar interesantes. Una fotito nada más se deseaba, ¿no? Gracias por poner sus nombres. Bien, vamos a tener varias posibilidades, ¿no? Desde empezar con un libro en blanco, hacer, hay un tutorial de sugerencias, de fórmulas, tablas dinámicas, realizar un recorrido por todo Excel, hacer un calendario. Bueno, hay varias opciones, fíjense, que se tiene a la hora de entrar a Excel. Se puede hacer todo esto. Excel realmente es una de las herramientas más grandes que tiene Microsoft, la que menos ha cambiado y es una de las más poderosas para no solo administración, sino si enfocamos solo en el área de educación, también es muy, muy importante y muy poderosa, ¿sí? Entonces, vamos a empezar de cero, un recorrido por Excel primero. Voy a empezar con una hoja totalmente en blanco y vamos a ver las características. Bueno, se parece bastante un poco a lo que era Word, es decir, en la parte superior, si nos fijamos, vamos a notar que existe un conjunto en este caso, las cintas de insertar, inicio, perdón, insertar, cinta diseño de página, cinta de fórmulas, cinta de datos, cinta de revisar, cinta vista y la cinta del desarrollador que yo la tengo habilitada, que bueno, no todos la tienen, ¿no? Es por necesidad yo la habilito. Un poco más abajo, vamos a encontrar, la voy a poner un poco más sombreada, las diferentes opciones o comandos que tiene cada una de las cintas. Como estoy en este momento en la cinta de inicio, estas son las que aparecen. Si me voy a la cinta de insertar y hago un clic, me aparecen estas otras cintas. En la cinta de diseño de página aparecen estas otras opciones. Fórmulas, estas otras. Datos, esto, tanto, revisar y la vista. También tenemos una parte más grande, amplia, que es el área de trabajo. Toda esta es el área de trabajo. Todo lo que estamos marcando es el área de trabajo. La parte más grande, lógicamente, y que contiene la posibilidad de hacer y escribir o hacer lo que se requiera. Bien, dicho esto, en la parte inferior tenemos, al igual que el Word, y lo vamos a marcar, si gustan, con un fondito un poco más amarillo para que sea notorio. No, no se note el amarillo, perdón, tal vez con un rojo, ¿sí? Bueno, ya se nota un poco más una parte manchada. Arriba de la hora del sistema está el porcentaje de visualización que estoy trabajando en este momento en 100%, por un lado. También están las tres formas de ver el documento. Estas tres formas de ver el documento es la vista normal, la vista en modo diseño de página, si se fijan y presionan, va a aparecerles las hojas nada más, como si fueran hojas, y la vista previa con saltos de página, que es bastante, se va a ver solamente el momento de impresión para extender un determinado espacio. Colocamos recomendación, desde luego, procuren utilizar siempre la vista normal y el porcentaje, esto depende de ustedes,
un porcentaje, por ejemplo, puede ser 110, 120, dependiendo, de modo que no tengan que hacer mucho esfuerzo visual. Ya, yo lo voy a dejar en 100, tal vez alguien está con un celular, esperemos que no, pero con un 130 para que sea visible lo que vamos a trabajar. Bien, ahora, seguimos con los datos generales. Excel es una hoja de cálculo que está con una especie de celdillas cuadriculada y cada cuadrícula, cada celda, cada espacio que se tiene, por ejemplo, a ver esta, donde está en este momento, tiene nombre y apellido. El nombre está dada por la columna en la que está y el apellido, vamos a ponerlo así para hacer una analogía, en la fila en la que se encuentra. En este caso, esta es la celda D6. Si voy un poco más aquí, esta sería la B porque está en la columna B y 3 porque está en la fila número 3. Entonces tengo, si se fijan, arriba una especie de abecedario, bueno, no, un abecedario para los nombres de todo. Ahora me gustaría saber qué pasa cuando llego a la última, a la Z, por ejemplo. Fíjense, después de la Z viene A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G y continúa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si me voy terminando? Empiezo ya con las B, BA, BB, BC, para que no se vaya repitiendo. Entonces, esto me permite ir hasta la última, voy a ir a la última, que es la XFD. Fíjense que se acaban las letras simples, empiezan con las letras dobles y al final acaban ya en la letra XF. Antes de la XF estaría A, B, C, D, E, XE, XC, así, XD, etcétera, ¿no ve? Entonces, tengo una cantidad bastante amplia voy a ir hasta el principio, bastante amplia de columnas. Vamos a las filas. Obviamente las filas están numeradas y para ir hasta abajo vamos a ir directamente. Tengo, si me fijo bien, creo que estoy bien con el dato, 1.048.576 filas. 1.000.000 de filas. Bueno, más de 1.000.000 de filas, ¿no? 1.048.576 filas. Entonces, la cantidad que tengo es bastante amplia, ¿no? Vamos a volver hasta el principio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Siempre tengan a ojo, digamos así, la fila y la columna, ¿sí? Siempre tenganlas a vista. ¿Y esto por qué? A veces suelen poner aquí algunos datos, voy a poner la palabra datos como ejemplo nada más, y en algún momento esto, por algún error, lo ponen así, y luego decimos, yo tenía aquí escrito, pero no hay. En realidad, como estamos, si nos damos cuenta en este momento, estamos en la fila número 6, lo que significa que más arriba hay más filas, ¿no ve? Entonces, voy subiendo, 1, 2, 3, y aquí ya tengo recién la fila, la 1, entonces, a veces nos pasa eso, por un lado, o puede ser que estemos también sin querer, digamos por aquí, y digamos, yo tenía aquí escrito, estaba quisito, me fijaré, estoy en la M, entonces significa que hay más letras, eso porque, bueno, ya manejamos bien el abecedario, no hay problema, entonces sabemos que empieza en la A y en la 1. La primera celda, la A1. Bien, ahora ya sabemos entonces que cada celda tiene un nombre y un apellido. Ahora vamos a seguir y vamos a ver otras características que nos interesan. Y ahora sí, vamos a hablar de los datos. ¿Sí? Y vamos a poner aquí los datos de Excel. Excel soporta 5 tipos de datos, perdón. Uno de los datos es, uy, alguien me mandó un PowerPoint ejecutable, me da miedo eso. Uno de los datos
es la letra, es el texto. Vamos a escribir, por ejemplo, aldeas, y este es un tipo de dato, ¿sí? La letra. El otro es el número. Por ejemplo, 25. Al escribir, aquí vamos a darnos cuenta de un pequeño detalle que es importante y nos va a evitar el tener muchos errores a la hora de trabajar. Las palabras, las letras, automáticamente se van a la izquierda. Es automático, se va a la izquierda. Los números automáticamente se van a la derecha. Esto obviamente diríamos, "Ah, pero es tan lógico, obvio". ¿Qué pasa cuando en algún momento usamos o se usan números, por decirles, con decimales, ¿no? A veces colocamos, y cuando no es mi máquina, voy a poner aquí al lado, voy a poner 0,5, es decir, un medio, y enter, y 0,5, enter. Fíjense que el 0,5 en mi máquina, esto es cada máquina es diferente. El 0,5 es tomado como una letra. Entonces, en este caso, mi máquina considera que el punto no es un separador decimal, sino se utiliza la coma como separador decimal. Eso es lo que considera esta máquina. Y el punto no es tomado en cuenta como separador decimal. Esto porque es importante, porque cuando quiero unir o sumar números, que es lo que Excel hace mejor, ¿qué ocurre? Si yo quisiera unir o sumar, por ejemplo, 30 más 5,5, es decir, 30 más 5,5, esto no me va a dar un resultado porque está viéndolo como una letra. Entonces eso es complicado para Excel. Lo ve como letra y dice, esto es letra, ¿cómo voy a sumar letra? Es como si me quisieras poner, no sé, martes más 14. No da, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado y saber si la máquina que ustedes manejan es de punto o es de coma. La mejor forma para conocer su máquina es hacer este ejercicio tan sencillo como ponerle el 0,5 y debajo 0,5. Entonces yo sé que si se va a la derecha es necesariamente un número. ¿Listo? Con esto ya tengo dos tipos de datos. Uno que es un número y otro que es una letra. Vamos a seguir viendo algunos otros datos. Otro dato que se considera es el dato de la, por ejemplo, uno de ejemplo, la fecha. Hoy es 22 de noviembre del 2022. Ah, qué bonito. Varios dos. Presiono Enter y esto se convierte en una fecha. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí hay algo interesante. Fíjense en esta celda. Voy a borrar eso, ¿sí? Voy a escribir, por ejemplo, lo borro y voy a escribir mamá y me funciona. Lo borro y voy a escribir un número. 5,264. Y al presionar Enter, miren, no me queda ese número. Pero ¿qué ha pasado? A ver, borro nuevamente y voy a escribir 5,426 y se convierte en 8 de noviembre de 1994. Vamos a solucionar este problema que es muy común también. Les digo, honestamente, he visto muchas veces y colegas me han dicho, René, esto me está pasando, ¿qué hago? Bueno, es esto y es aquello, ¿no? Siempre hemos tratado de ayudar un poco. Es un error muy común, ¿sí? Cuando se escribe una fecha en una celda, se queda una huella. Imaginemos por un segundo que esto fuera cemento fresco. Aquí abajo yo voy a escribir 5,426 y sale perfecto, o sea, sale 5,426. Pero aquí, aunque lo borre y escriba, ahora vamos a escribir, no sé, niño, fíjense, está escrito niño, pero si lo cambio por otra vez, 5,426, fíjense que estoy poniendo lo mismo que abajo, solo que cuando hago enter se vuelve a cambiar a fecha.
Entonces, imagínense que es la primera vez que ponen un dato, queda como una huella en el cemento fresco. Ponen su mano en el cemento fresco y queda la, bueno, forma de mano, ¿no? Cualquier cosa que van a colocar, cualquier líquido que van a colocar va a quedar nuevamente como con esa forma, ¿no ve? Ya vamos a solucionar eso, aunque la mano ya no esté. Otro tipo de dato es la hora. En este caso, por ejemplo, vamos a poner 19 horas, 2 puntos, con 30 minutos y supongamos 15 segundos. Vean, he puesto una hora. Y si aquí, esta hora, ahora la trato de escribir otra cosa como, por ejemplo, casa, se escribe casa, pero si yo vuelvo a poner el número 5426, se pone en 000. 5000, digo 5426, 00. Abajo, 5426 y me funciona. Cualquier cosa que coloque aquí automáticamente se me está colocando en, esto se convierte en hora. Entonces, si yo coloco un número, a ver, 500, sigue siendo un número más pequeño, 50, un número más pequeño, 25, un número más pequeño, 12, un número más pequeño, 6, un número más pequeño, 1. Fíjense, no importa lo que coloque, me queda como hora. Y si coloco tal vez, vamos a hacer la prueba, 0,012, recién. Entonces, máximo la unidad, por lo que veo. 0,99, sí. 0,999, 23 horas 59 minutos 51 segundos. Entonces, solo me acepta valores para que se conviertan en hora menores a la unidad. Pero tengo un problema aquí, ¿verdad? Vamos a ver cómo solucionamos este problema. Pero antes necesito ver la última opción, el último tipo de dato. Entonces, estamos recordando, estamos viendo, vamos a seguir recapitulando. Un tipo de dato es la palabra, la letra. Otro tipo de dato es el número. Otro tipo de dato es la fecha y otro tipo de dato es la hora. Bien, ya tengo esos tipos de datos. Me falta el quinto y último tipo de dato. El último tipo de dato se llama fórmula. Y voy a usar, por ejemplo, 12 y aquí debajo de eso, un 46. La fórmula en Excel es una palabra reservada que empieza con el signo igual. Cuando pongo el igual, que en Word ya hemos visto también cómo sacar símbolos, signos, ¿no ve? Con su teclado. Cuando pongo el signo igual en Excel, le estoy pidiendo que haga un cálculo. Es decir, le pido un resultado. Ese resultado es, ¿qué cosa? Y yo le voy a decir, quiero el 12, pero no voy a poner el 12, sino voy a hacerle clic en el 12. Quiero esto. Fíjense que me pone F11, ni siquiera me pone 2. ¿Por qué pone F11? Porque es el nombre de la celda. Fíjense que está en la fila, perdón, en la columna F, ¿no ve? Y también está en la fila número 11. Por eso es que me está diciendo la F11. Más, y voy a poner el otro número, más F12. Fíjense, F11 más F12. Y ahora recién voy a poner el igual. Y me sale como valor el 48. ¿Qué tiene de bueno esto? Que si yo el 12 lo cambio por ejemplo, un 35, el resultado automáticamente sale a 81, es decir, se actualiza. ¿Por qué? Porque aquí, en esta celda, lo que estoy pidiendo en este 81, lo que estoy pidiendo no es 35 más 46, sino estoy pidiendo lo que está en la F11, sea el número que sea, más lo que está en la celda F12.
Entonces manejo ese término, ¿sí? Imaginemos por un momento que, bueno, vamos a juntar dinero y vamos a pedir, por ejemplo, entre 3 personas, digamos, ¿ya? Y vamos a poner como ejemplo, por favor, no quiero que se malinterprete, vamos a reunir el dinero que tiene en este momento en el bolsillo Donata, más el dinero que tiene Esther, más el dinero que tengo yo. Sí, ahora, si alguna tiene más dinero, bueno, es suerte, ¿no? No estoy diciendo cuánto tiene Donata. Donata puede ser que tenga 1, 2 o 3 bolivianos. Esther puede ser que tenga 1, 2 o 50 centavos. Puede ser que yo no tenga nada o tenga solo un boliviano o dos. ¿No ve? Entonces aquí una aclaración. Lo que estoy pidiendo aquí en la fórmula es que me haga el cálculo de lo que está en la celda F11 más lo que está en la celda F12. Muy bien. Eso es lo que se pide con esta fórmula. ¿Listo? Bueno, ya, dicho eso, esos son los 5 tipos de datos que existen. ¿Sí? Vamos a ir escribiendo un poco. El texto es un texto. Texto es un tipo de dato que tiene su característica especial, ¿no ve? Que es que se va a la derecha. El número, la fecha, vamos a poner bien, la hora y la fórmula. Esos son los tipos de datos que soporta Excel. ¿Listo? Esos son los tipos de datos. Perdón por el error, fórmula. Fórmula yo. Tenemos texto, número, fecha y... Esto es importante que lo vayamos recordando. Ahora, el texto, cuando pones un texto, luego lo puedes eliminar. Simplemente le haces clic. Voy a borrar ya estas flechas, creo que ya están demasiadas. Solo me interesa eso. Por ejemplo, para borrar aldeas, simplemente hago clic donde está aldeas y borro. Con la tecla de borrar y enter y ya está, no hay nada. Ahora, aldeas. Si yo quiero, enter. Estoy haciendo otra cosa, ¿no ve? Y si yo quisiera, por ejemplo, a esto de aldeas, añadir, aumentar esto, que ya sería edición, lo que se hace es 2 veces clic. 1, 2. Y ahora sí puedo infantiles. Continuar escribiendo. ¿No ve? Y ya está. Entonces, un solo clic y puedo borrar o cambiar de dato. Por ejemplo, no quiero que diga aldeas infantiles, quiero que diga SOS. Ya no es necesario borrar, sino simplemente SOS. Escribo encima y el dato es reemplazado sin ningún problema. ¿Listo? Así de complicado. Lo mismo ocurre para los otros datos, como por ejemplo el número. Con un clic puedo eliminar o reemplazar. Con 2 clics puedo añadir, aumentar, editarlo. Pero no ocurre lo mismo con si se dan cuenta, con la hora. Miren, la fecha. Aquí era diferente y aquí también. Pero yo quería escribir un número, ¿no ve? Ahí esto era un número, era
5.492. Aquí abajo lo repetí. Pero aquí me muestra otra cosa. La solución para esto, cuando sin querer hemos puesto formato a una celda, el procedimiento para arreglar, vamos a describirlo con calma, ¿sí? Con mucho cuidado. El primer paso es hacer un clic derecho sobre la celda que tiene un formato y que queremos nosotros modificar o borrar. ¿Listo? Una vez que hemos hecho clic derecho, sale un conjunto de varias opciones, como por ejemplo cortar, copiar, insertar, eliminar, hasta el tener hipervínculo. La que me interesa es el formato de celdas. Entonces, voy a hacer clic en formato de celdas, un clic ya normal. Entonces, sin mucho problema, clic normal en formato de celda. Y aquí me van a salir varias opciones. Y de estas opciones, si leo bien, voy a usar la primera opción. ¿Sí? Que dice general. Voy a poner alguna flechita para que se vea. Voy a poner a general. Y en general me dice, por ejemplo, si un poquito lo leo, si tengo el cuidado de leer aquí al lado, me da una muestra y me dice que las celdas con un formato general no tienen un formato específico, es decir, son celdas comunes, corrientes, normales, vamos a ponerlo así. Sí, esas son las celdas cuando tienen número. Entonces, una vez que pongo esto, primero general y luego aceptar, voy a ver que la celda ahora se vuelve en 5.492. Tendría que hacer lo mismo para esta celda con clic derecho, formato de celdas y le pongo general y nuevamente aceptar. Y esa celda ahora es 0.95 lo que habíamos puesto, ¿no? Un decimal, con decimales. Bien, esto se debe hacer siempre que ustedes estén escribiendo algo y pase algo raro, sobre todo con fechas, números, porcentajes, porque les comento que porcentaje también sale con alguna variación, 5%, por ejemplo. No, mejor no, voy a poner solo el 23, enter. No, lo voy a borrar esto. Ya está borrado, ahora sí, 23, y me sigue saliendo el porcentaje. Voy a poner ahora la palabra hijo. Ahí está. Ahora sí voy a poner el número. 26. Y me vuelve a salir ese porcentaje. Entonces, no hay forma de sacarlo a este porcentaje. Y aunque le haga doble clic y quiera borrarlo después, o sea, me va a seguir saliendo porcentaje. Dos veces clic. Miren, lo borro. Está borrado. Dice 26 nada más. Enter. Y me sale 2.600. Entonces, no está haciendo lo que yo quiero. Clic derecho. Formato de celdas. General. Aceptar. Y ya está. Esto me va a ocurrir con fracciones, me va a ocurrir con, bueno, la verdad, un montón que podría tener en algún momento, de términos que en algún momento podría darme problemas, ¿no ve? Bien, dicho esto, entonces ya sabemos cómo eliminar algo que nos haya ocurrido y que no esté como debiera, ¿no ve? Bueno, ahora vamos a ver cómo se utiliza el mouse aquí. ¿Acaso el mouse tiene algo de especial? Sí, voy a hacer un poco más grande para que se vea. Tal vez están en celular. Y aquí voy a empezar primero con una palabra, ¿sí? Bueno, una palabra muy conocida para nosotros es la palabra casa. Hago un clic.
Después de escribir casa, el mouse, cuando hago clic sobre la palabra, marca, pero no marca las letras, sino toda la palabra. Ahora, fíjense, cuando tiene una forma de este más gruesito, está en modo de selección, es decir, puedo agarrar varias cosas hacia un lado, hacia el otro, a partir de la palabra casa. ¿No ve? Ese es un modo. El otro es justo cuando estoy en el borde, tiene una forma de una flecha con una cruz en 4 direcciones, con flechas en las 4 direcciones. Eso es el modo para mover. Y eso pasa en todo el bordecito, fíjense, solo en el bordecito. Y cuando está así, yo puedo agarrar y ponerlo donde yo quiera, la palabra casa. Aunque no me gusta aquí, mejor aquí. ¿No? Que esté nomás aquí arriba. Y ocurre algo muy interesante en un solo lugar, en esa esquina, en la esquina inferior derecha, ocurre algo muy interesante. Es un puntito, un cuadradito, que cuando yo me acerco tiene forma el cursor de un signo más delgadito. Está en modo de autorrelleno. Quiere decir que si yo aprieto, hago clic sin soltar, se va a copiar la palabra casa en la dirección que yo quiera. Puede ser izquierda, derecha, arriba, abajo, en la dirección que yo quiera. Ahí lo movimos. ¿Bien? Eso es lo que hace el cursor. Ahora, ¿por qué es importante esto del cursor? Porque por decir, en algún momento estamos teniendo aquí una lista, ¿ya? De objetos, vamos a poner una lista de personas, ya lista. Entonces, que sea nómina. Aquí, por ejemplo, para la nómina, vamos a hacerlo bien. Aquí que sea apellido paterno. Aquí, apellido materno. Y aquí los nombres. Listo. Para que se vea grandecito, vamos a ampliar un poquito más. Y aquí tengo varios apellidos. Por ejemplo, vamos a empezar con A, Azurduy, B, Barrientos, C, Cáceres, D, Durán, E, Esquivel, F, Flores, G, García, listo. Para tener orden alfabético. Apellido materno, bueno, ya vamos a hacer un poco más variado. Martínez, Pérez, Torres, Luján, Vázquez, Tamares, Aldana, y nombres como por ejemplo Andrés, voy a poner un solo nombre ya, Juan Gabriel, en algún caso podremos dos hitos para que no digan que Juan Gabriel, Marcelo, Juana, Iris, Andrea y Margarita. Ah, me falta aquí uno más. Que sea Tomás. Ya. Y aquí van a seguir más datos, ¿no? Entonces, tenemos un montón de datos. Como por ejemplo, podría ser la edad, qué sé yo, género, localidad. O sea, puedo poner un montón de datos, ¿no? Y aquí van a estar llenos de esos datos. Bien. Imaginemos ahora que nos dicen que están bien los datos, pero necesitamos que esté primero el nombre.
¿Se dan cuenta del problema? O sea, tendría que mover todo esto, ¿no? Entonces, y aquí ya me representa un problemón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo que los nombres los voy a poner en otro ladito, los marco y los pongo en otro ladito, aquícito. Apellido paterno y materno, marco, lo muevo más aquícito. Y ahora los nombres, lo acomodo aquí. Ojo, que no ha cambiado las edades, ni los géneros, ni localidades, solo he cambiado haciendo un poco de espacio, nada más. Así de sencillo, por eso es útil. Por eso es útil esto de seleccionar y poder mover información. Ahora, el resto, ¿en qué es útil? Por ejemplo, y hemos visto dos, el cuadradito pequeñito que está en la parte inferior. Voy a suponer que aquí género, a ver, vamos a ir poniendo, Andrés es masculino, Juan Gabriel masculino, Marcelo masculino, Juana femenino, Iris Andrea femenino, Margarita femenino y masculino. Listo. Ahora, esos son de varios. Imaginemos que todos son de, imaginemos, ¿ya? De Sucre. Para no escribir Sucre tantas veces, ¿no? Hago un clic y lleno automáticamente el resto, ¿no? Imaginemos otra vez, hago clic, me voy hasta la parte inferior a ese cuadradito que está. Cuando el cursor cambie de forma, solo cuando el cursor cambie de forma y se vuelva una cruz, un signo más delgadito, presiono y hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Y automáticamente se van a llenar todos. Imaginemos, a ver, que sean, qué sé yo, 50 personas. Más fácil, ya está, 50 sucres, como si nada. Miren, ya están los 50 sucres. Así de fácil, si es que sé manejarlo esto, ¿no? Ahora, esto de arrastrar es interesante porque me permite hacer varias cosas, por ejemplo, que tengan lógica. Hoy día es martes. ¿Y qué pasa si yo hago esto con un día? Y lo voy a hacer, por ejemplo, hacia abajo un poco. Automáticamente me van los demás días y, tanto izquierda como derecha o arriba y abajo. Va a llenar automáticamente. ¿Por qué? Porque lunes, martes, miércoles son partes de una secuencia. Sí, es una secuencia. O sea, después del martes no puede venir jueves, ¿no? Esto ocurre, qué interesante, no solo con eso, ¿no? Sino también con los meses de los años. Por ejemplo, el mes que quieran, yo voy a usar septiembre, para mí es muy bonito, mi mes de cumpleaños. Y fíjense que ocurre lo mismo. A donde yo quiera, me van a salir los demás. Bastante interesante. Vamos más abajo a hacer más experimentos. ¿Qué tal si yo pongo simplemente abreviado el lunes? ¿Será que me funciona? Intentaremos, veremos hasta dónde sí da y hasta dónde no da. Es más, me lo ponen los puntos, ¿no? Del día que yo quiera, ¿no? Miércoles, digamos así, el otro lado. Ocurrirá lo mismo con los meses si coloco solo las iniciales. Por ejemplo, el mes de, no sé, enero. Bueno, quería empezar con otro, ¿no? Abril. Abreviado también funciona. Qué bueno. ¿Qué pasa con los números? Vamos a ver con los números. 1, si arrastro, se copia el 1. Yo pensé que iba a poner 2, 3, 4. Seguramente ustedes también pensaron lo mismo. ¿Y saben por qué no pone 1, 2, 3, 4? Porque mi muestra es incompleta. Si yo coloco una muestra, 1, 2,
Ahora ya sé que viene después del 1 o 2, todo el mundo sabe que viene. Entonces, marco los dos de muestra, esto solo con números. Mínimamente necesito dos. Y luego, sin problema, hasta el 8, por ejemplo, ¿no? Que podríamos haber hecho más. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco los pares? Por ejemplo, 2, 4. 2, 4 y además, ahora, jalo. Ah, me salen los pares. Funcionará lo mismo si hago con los impares. 1, 3, marco los dos y sí, me funcionan también con los impares. Eso significa que puedo hacer una tabla, la tabla por ejemplo, la tabla del 7, 7 por 1 es 7, 7 por 2, 14, y ya no necesito más, ¿no? Porque yo sé que jalo y me va a salir 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, por 6, 42, por 7, por 8, por 9, 63. Imagínense que es facilito. Ahora, me entra la duda, ya que estoy con los números. Además, podría usar, y si no uso números, por ejemplo, solo colores, voy a poner a esto el color rojo. Al que le sigue, color amarillo. Y al que le sigue, color verde. Nuestra bandera. Rojo, amarillo, verde. Y voy a jalar. Automáticamente me sale rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, verde. No importa dónde lo haga, no importa. Rojo, amarillo, verde. Oh, qué interesante. ¿Qué pasará pero si pongo rojo, amarillo, verde y uno más vacío? Ya que estamos experimentando, hay que hacer la prueba. Y si vuelvo a jalar, me va a salir hasta aquí. Rojo, amarillo, verde, vacío. Rojo, amarillo, verde, vacío. Rojo, amarillo, verde, vacío. De acuerdo a la muestra. Esto, entonces, me da una idea. Si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer los números. El 1 lo voy a poner de color rojo, que sea notorio, al medio, grueso. El 2 lo voy a colocar de color verde, con otro tipo de letra, y más grande. ¿Qué pasa si yo voy a jalar o voy a hacer el autorrelleno? Me sale como yo le he pedido. Es decir, el primer número que ha sido seleccionado va a ser con rojo al medio. El segundo número con verde y más grande de otro tipo de letra. Y si hago con 3 números, haremos la prueba. 1, 2, 3. El primer número que sea a la izquierda, que sea en color rojo, porque se nota. El segundo número va a estar al medio en color verde, con otro tipo de letra diferente. Y el 3 va a estar en ese lado, pero solo con un tipo de letra también bastante diferente. Por ejemplo, aquí y se nota. 1, 2, 3. Y si yo voy a hacer esto, me va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense en el orden en el que yo he pedido usando 3 de muestra. Mínimo 2, pero puedes usar más de muestra para hacer esto. Esto es absolutamente básico a la hora de trabajar. Ya, hemos usado una hoja, voy a volver mi porcentaje de visualización que se vea. Esta parte yo sí les recomendaría, practiquen un poquito los tipos de datos, solucionar esos problemas de formato. ¿Ya? Ahora, esto por si acaso que estoy haciendo es solo una hoja, que hemos visto que es una hoja enorme. ¿No ve? Hemos visto que es una hoja realmente enorme y si estoy bien en el dato, estamos hablando de 1.048.000 en columnas, ¿sí? Lo que es bastante, bastante grande.
Muy bien. Esa es la primera parte. Ahora sí, vamos a ver, ya armamos algo más interesante y eso lo vamos a conseguir con una nueva hoja. Hasta ahora he usado la hoja número 1. Voy a usar la hoja número 2. Para usar una nueva hoja, simplemente hacen clic en este redondito que tiene el signo de más. Ya tienen 2 hojas. Si quieren más, 3 hojas, 4 hojas. Cada hoja, recordemos que es bastante grande. En esta segunda hoja, ahora vamos a enfocarnos en un poco lo estético, ¿sí? Es decir, cuando hacemos una lista, cuando tienen los chicos que presentar alguna tabla, sobre todo esto en secundaria, es clave, claves es, ¿sí? Tienen que hacer unas combinaciones especiales. Voy a hacer todito esto, lo voy a cuadricular para que se vea, solo un ratito, luego vamos a explicar eso. Esta parte que está cuadriculada, vamos a ir haciendo algunos cambios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un horario sencillo de clases. ¿Listo? Para hacer un horario de clases necesito simplemente aquí anotar, por ejemplo, la hora. Vamos a escribir hora. Y la hora, abajo viene desde qué hora a hasta qué hora. ¿Sí? Luego viene el día lunes, al lado el martes, pero, o sea, por favor, yo ya no tengo que escribir, ¿no ve? Jueves y viernes, ¿sí? Ahora, esto también lo voy a estirar para no tener problemas y ya está. Ahora, vamos a tratar de ir armando esto, ¿sí? Empezamos a las 8 de la mañana, la primera hora, y el primer periodo es de 8 a 8, perdón, a 8:40. Luego viene de 8:40 a 9:20. Luego, si quieren, tenemos un recreo de 10 minutos. Vamos a suponer que vamos a tener ese recreo ya de 9:20 a 9:30. Esto va a ser el recreo. Luego otra vez clases de 9:30 hasta las 40 minutos, tendría que ser hasta las 10:10. Luego desde las 10:10 hasta las 10:50. Luego un recreo desde las 10:50 hasta las 11. Y por último vamos a tener desde las 11 en punto, vamos a poner nuestros últimos periodos, desde las 11:00 hasta las 11:40 y desde las 11:40 hasta las 12:20. Hasta las 12:20. Teniendo ya ahora completo esto, pedirles por favor nuevamente, Blanca, creo que estás con su micrófono abierto, los voy a silenciar, sí, perdón. Listo, esta fila no me interesa, pero ya la tengo rayada, entonces vamos a armar ahora esto ya bonito. Sí, aquí las materias, ¿no? Matemáticas, lenguaje, ciencias, educación física, de acuerdo a la carga horaria. Bien, esto tal como está ahorita no se ve ni siquiera estético. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ponerle un poquito de estética a esto. La hora de A requiere estos dos espacios, que no sean dos, que sean uno. Para conseguir que dos espacios sean uno solo, debo usar esta opción de combinar y centrar. Y ya está. Aquí no necesito, esto está así, lo mismo. Hacia abajo también me conviene hacerlo. Hacia abajo me conviene hacerlo. Hacia abajo me conviene hacerlo. Hacia abajo me conviene hacerlo. Y hacia abajo me conviene hacerlo. Todos estos, puedo hacerlo ya, algo que ya sé, ¿no? Negrilla, un poco más grande. Recuerdan que esto hemos hecho ya a la hora en Word, ¿no? De poner al centro. Ahora, los recreos, hemos dicho que son estos periodos. Esto es uno solo y voy a poner recreo, porque es uno solo. Y aquí también tengo un recreo. Combino y anoto recreo. Y ya está. Aquí, bueno, mate, todo eso, ¿no?
Esta última fila no es necesario. Entonces puedo simplemente quitarle todos sus bordes y ya está. Pero aquí sí va a ser necesario, entonces aquí sí los bordes. Y ya está. Ahora, para que se vea bonito, esto muy ancho, ¿verdad? Esas dos columnas. Entonces, voy a agarrar la primera columna, fíjense, de el D, y al medio, entre letra y letra, aprieto y lo hago más. A ver, hasta aquí me parece bien. Esta también, entre letra, entre la C y la D, y lo hago más pequeño. Si aquí fuera necesario más grande, matemática, por ejemplo, está muy cabalito, un poquito más grande. La E un poquito más grande, la F un poquito más grande, la G un poquito más grande, la H un poquito más grande y ya está. Ahora sí ya me va a entrar, creo que bien. Ahora, esta parte, vamos poniendo colores. Por ejemplo, en la parte superior tengo el tacho de pintura que me permite dar un color a la celda. Los lunes puedo hacer de un color. A ver, que sea en la tercera fila. Martes otro color. Miércoles otro color. Jueves otro color. Y el viernes otro color. Con el tacho de pintura estoy haciendo todo eso. Y los días que corresponden, es decir, todos estos días, fíjense, puedo hacerles ya de colores más suaves, en el primer caso, para que se vea bonito. Nada más, viendo un poco la estética. Nada más. El miércoles. Marco cada uno. En este caso, de dos en dos, estoy marcando para que me vaya a quedar bonito. Bueno, agradable a la vista a través de la selección y elegir un color que pueda combinar o no. Y los recreos los voy a hacer de color ese amarillo o este otro amarillo. Y las horas para que se vean, no sé, plomitas. Entonces ya tengo, ahora más bonito, ya está mucho más bonito definitivamente, un horario de escolar, donde solamente tengo que poner ahora los días de la semana, nada más. Ya Excel, entonces me permite trabajar con estas celdas de manera muy sencilla, muy fácil, sin mucho problema. ¿No ve? Y estéticamente bien. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña pausa en nuestra grabación y nos vamos a dar unos 15 minutos para poder elaborar algo parecido a esto, ¿sí? Un horario. Voy a mandar la fotografía al grupo para que puedan copiarlo también y no tengan mucho problema, ¿sí? Voy a sacarle una foto. Las materias las pueden llenar ustedes como deseen, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pausa aquí. Bien, la primera parte entonces es el aspecto estético de Excel, que no es su fuerte. Hay que aclarar que no es su fuerte. Su verdadero fuerte del Excel son los números. Y para hacer ejercicios con números, vamos a hacer, por ejemplo, algunos ejercicios básicos, pero sencillos. ¿Sí? Algo que se relaciona, por ejemplo, con el cálculo de eh, con cálculo numérico. Por ejemplo, las calificaciones. Si aquí tengo el nombre de un estudiante, de un niño, y aquí tengo ya sus notas. Entonces, yo voy a sacar nota, digamos, en una tarea. Vamos a suponer, ¿listo? Nombres, notas en una tarea. Tarea 1 voy a ponerle. Vamos a suponer.
que tengo la tarea 1. Tengo 3 tareas presentadas con diferentes notas. Luego tengo exámenes, unos 2 exámenes que ha hecho para saber cómo van sus notas, ¿no? Ya, con esto, ¿sí? Vamos a hacer entonces algo similar. Voy a unir todo esto y voy a poner combinar. Esto con esto, combinar. Y lo que voy a hacer es que sea más grande nada más para que entre el nombre completo, ¿sí? Y aquí hay un poco más aquí para tener una nota. Y vamos a ponerle un borde. Y esto lo voy a combinar. Fíjense lo importante que es combinar para sacar el promedio. Bien. Estas 3 tareas las vamos a poner de color crema. Los exámenes que son más importantes los vamos a poner de color rosado. Y esto de otro color, no se me ocurre, verde. Y esto tal vez de un plomito. Y aquí lo que nos faltaría es, por si acaso, colocar el número, ¿no? Para tener la lista completa y aquí las líneas que me faltan. Esto requiero que sea más angosto. Y aquí voy a poner 1, 2. Obviamente ya no necesito escribir más, con eso tengo los 10 nombres. Aquí voy a poner ejemplo, estudiante 1 y los demás también. Para no tener que sufrir, estudiante 11. Las tareas y las notas, esto no necesito que sean tan grandes, los voy a reducir un poquito más. No, creo que mucho. Ahí. Y vamos a poner en la primera tarea sobre 35, no presentado completo, está 20. La segunda sí, 35. La tercera ha sacado 15. El primer examen ha sacado 25 y el otro ha sacado 30. Aquí ha sacado 22, 28, 31, 20, 24. Aquí ha sacado ejemplos, estamos poniendo, ¿no? 20, 18, 30, 15 y había flojeado, digamos, 10. Aquí 15, 20, 15, 25, 26. Este estudiante es muy bueno, 2 de 35, 1 de 30, 30 y 35 en su examen, me parece excelente. 1 de 20, 19, 15, 12, bastante flojito. Mi estudiante va a tener 30, 31, 20, 19, 15, 30, 25, 29, 18, 19. Y ya vamos terminando con los estudiantes que tienen promedios. Aquí estoy poniendo más de los necesarios. Y estos dos últimos, por ejemplo, a ver, 30, 26, 24, 21, 20, 15, 16, 11. Hoy me olvidé aquí un 14 y aquí un 16. Ahora, ¿cuánto sería su promedio sobre 35 puntos de todo esto? Obviamente tengo que sumar 20 más 25 más 15 más 25 más 30 y dividir entre 1, 2, 3, 4, 5. ¿No ve? Entonces, partiendo de eso, primero, tengo que sumar, me voy a anotar aquí un ratito, sumar todas las notas y dividir entre 5, ¿correcto? Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, vamos a hacer eso. Primero, vamos a sumar todas las notas. ¿Y cómo hacemos eso?
Primero, debo colocar el signo igual aquí. Empezamos con el signo igual y lo voy a hacer lentito. Tal vez más grande lo voy a hacer para que se pueda ver, por lo menos la primera, ¿listo? Igual. Ahora tengo que sumar esto, o sea, 20 más 25 más 15 más 25 más 30. Pero como son todas, voy a poner un paréntesis y voy a decirle esto, 20 más esto, 35 más esto, más esto, más esto. Fíjense que he puesto todas las celdas, la D11, E11, F11. Es más, se me pone con colores. Cierro mi paréntesis y eso lo voy a dividir entre el número 5 y presiono Enter. Quiero explicar la fórmula, cómo se debería, diremos, interpretar la fórmula, ¿sí? El signo igual. Empezamos por el signo igual. Eso quiere decir que quiero un resultado. Eso es pedir un resultado. Primera parte. Todo lo que está entre el paréntesis, si se fijan bien, es una suma, nada más. Sí, esto es una suma. Y después, lo que está aquí, aquí está lo que estoy haciendo. Estoy dividiendo entre 5. El resultado es entre 5. Entre 5. ¿Sí? Esa es la fórmula que se debe entender. El igual, pongo, ¿por qué? Porque quiero un resultado. Luego, en los paréntesis, porque quiero sumar el 20, pero no es el 20, sino lo que está en la de 11, porque en cualquier momento puede cambiar, ¿no ve? Bien. Entonces, ahora lo único que me falta es poner Enter y ya está. Lo voy a hacer nuevamente pequeño. Y ahora, para el resto, solo tengo que copiarlo. Y ya está, esos son sus promedios. Ahora, obviamente hay algún detalle que están viendo. Claro que sí, yo veo los decimales. Esto, ¿cómo solucionamos? Para solucionar esto, bueno, hay una de las más sencillas es aquí está. Esto que me permite marcarlo y decirle, si voy a aumentar decimales, por ejemplo, con 2 decimales, o voy a quitar decimales con un decimal. Como es un promedio, podría manejar con 2 decimales o simplemente sin decimales, ¿no? Lo voy a usar con 2 decimales para poder sacar exactamente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Por ejemplo, si esto el profesor nos dice, no, no era 20, era 15. Miren, el promedio ha bajado a 24 directamente. Y si hubiese sido 10, a 23. Entonces, la parte que nos interesa aquí es cómo se hacen las fórmulas. La fórmula, nuevamente lo vamos a ver, empieza con un igual. Vamos a ampliar un poquito más, quiero que se vea bien. Empieza con un igual y luego la operación matemática que se debe realizar. ¿Listo? Esto es importante. ¿Ya? Es una operación matemática. Y las operaciones matemáticas pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, lo que ustedes vean. Ese es su potencial de Excel. Entonces, cuando ya está hecho uno, lo único que se hace es para 11 estudiantes. Y si cambiaría alguna nota, por ejemplo, esto a 20, fíjense, el 23 cambia a 20.8. Esta no era de 15, era de 10. Eso significa que él tiene 19.8. Este no era 12, era 18. Eso es 16.4. Inmediatamente el promedio se actualiza inmediatamente. Eso es una ventaja muy grande. ¿Sí? Por favor, vamos poniendo nuestros nombres en la lista. Hasta aquí termina nuestra sesión. Voy a poner pause, voy a detener la grabación